Hay una recuperación en la medida en que los procesos electorales han avanzado, pero estos procesos electorales tienen problemas de calidad de las propias elecciones porque sigue habiendo compra de votos, porque hay instancias que controlan las elecciones que son muy ineficientes, tardan mucho tiempo en dar los resultados y a veces incluso generan desconfianza en la gente. Probablemente lo más preocupante en términos de la legitimidad es el deterioro de la confianza de la gente en las instituciones representativas, ¿no? Cualquier encuesta de opinión nos pone de relieve que los congresos, la clase política, los partidos, incluso los jueces y los tribunales ocupan en los últimos lugares en una clasificación de confianza en distintas instituciones o en distinto tipo de instancias, tanto públicas como privadas en el ámbito latinoamericano. Ese yo creo que es un problema que se da y al que hay que prestar atención. Probablemente hay que incorporar para ello mecanismos de transparencia, por una parte, pero también unos mecanismos de rendición de cuentas más efectivos, en la medida que la gente pueda tener un seguimiento de la clase política y también de las propias instituciones y ver en qué medida se alejan de lo que prometen o se alejan de sus papeles, digamos, configurados institucionalmente. Y transparencia también a nivel de la financiación de la vida política. Por supuesto, claro. No, la transparencia es un mecanismo básico en una sociedad que piensa que los políticos están en la política para enriquecerse. Eso es verdad en una parte de la clase política, pero yo me atrevo a decir que es una parte relativamente pequeña. Es evidente que es la más sonora, la que más ruido hace, pero hay un gran número de políticos que están en la vida pública para servir y porque tienen vocación para ello. Bueno, caen, ¿no? O no suben, ¿no?, en las encuestas de opinión pública, pero en algunos países siguen teniendo un papel muy notable. Ahí hay una gran división en América Latina, digamos, en términos de que hay países donde la institución partido político se ha volatilizado por completo, ¿no? El caso probablemente más claro es el caso peruano y también el caso venezolano, ¿no? En los países andinos y en Centroamérica pues es también muy claro en Guatemala, por ejemplo, ¿no? O incluso me atrevería a decir que en Panamá. Otros países están en una situación intermedia, no terminan de enterrar a los partidos, están ahí, son referentes, pero verdaderamente no juegan un papel ideal. Estoy pensando en dos grandes países como son Colombia y Argentina. Pero sin embargo, en otros países los partidos políticos tienen una fuerza muy notable, son los que estructuran la selección de candidatos, son las que estructuran la agregación de intereses y de demandas y sirven para claramente fijar al electorado en determinados programas. Estoy pensando evidentemente en el caso de Uruguay, pero también en el caso de Chile, sigue siendo así en el caso de México, sigue siendo así en el caso de Costa Rica o en el caso de El Salvador, ¿no? No me atrevo a decir que tanto. Es evidente que no me atrevería a decir, o sea, el verdadero cambio en las élites políticas, no solo a nivel de presidente, sino a nivel, por ejemplo, de las élites en el ámbito del legislativo y en el ámbito de las autoridades locales, ha sido en Bolivia. O sea, ese sí que es un cambio verdaderamente drástico y donde se ha producido una renovación muy notable. En el resto de los países no me atrevo a decir lo mismo. A nivel presidencial estamos en un momento en que prácticamente todos los presidentes elegidos en América Latina son personal político, diría, tradicional, en el sentido de gente que hizo su militancia en un partido político y que tuvo cargos de representación o cargos políticos antes. Probablemente la única excepción de lo que estoy diciendo es el presidente Mauricio Funes, ¿no?, en El Salvador, que era un hombre que no venía de la política, que venía de los medios de comunicación. Pero el resto de los políticos tienen una formación y tienen
tienen una trayectoria política muy larga. Bien es cierto que algunos de ellos vienen de un sector, diría, no tradicional de la política, porque históricamente había estado postergado ese sector. Estoy pensando sobre todo en los políticos de la izquierda, que algunos de ellos fueron antiguos guerrilleros, ¿no? Estoy pensando tanto en Dilma Rousseff como en el propio caso del presidente Mujica. Bueno, es una tentación muy vieja, por eso se pusieron los mecanismos de no reelección. El ejemplo más típico y clásico siempre es la Revolución Mexicana y el lema aquel de sufragio efectivo y no reelección. En una política muy personalizada y con una tradición personalista y presidencialista muy fuerte, digamos que esto está ahí, parece que es muy difícil evitarlo. Se está evitando a través de las cláusulas de no reelección, por lo menos de 2 periodos, y yo diría que la moda reeleccionista fue de los años 90, ¿no? Es decir, y la inauguró, no olvidemos, Fernando Henrique Cardoso con el cambio constitucional en Brasil, al que siguió Argentina y demás, ¿no? Y entonces tenemos una situación de reelección, pero no es excesivamente, diré, escandalosa. Más me preocupa que no haya reelección, por ejemplo, en algún país importante, como es el caso de México o es el caso de Costa Rica, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Porque yo creo que el Congreso es una instancia política que requiere de políticos profesionales, de políticos con trayectorias políticas sólidas y que con el permiso de los electores, bien es cierto, pero que puedan demorarse en su tarea pues 2, 3, incluso 4 legislaturas, porque ya digo, requieren de cierta especialización. Y prohibiendo la no reelección se evita esta especialización, y yo creo que eso es tiene un efecto negativo. Bueno, yo creo que para que haya una profesionalización de la clase política tiene que haber mecanismos meritocráticos. Claro, incorporar mecanismos meritocráticos en la política es muy difícil porque la política está basada en ganar elecciones, ¿no? Pero no se puede examinar a un político, no se le puede introducir un concurso, ¿no? para seleccionar al personal político. Pero sí puede haber mecanismos meritocráticos a través de 2 mecanismos que son muy sencillos, ¿no? Uno es el conocimiento del currículum vitae del político, perfectamente divulgado a través de una página web donde los electores, los futuros electores puedan ver y constatar y comprobar si es verdad lo que dice, lo que ha hecho esta persona. Y segundo, la introducción de instancias de debate de debate real, no ficticio, en el seno del partido político o en el seno del proceso previo a su nominación como candidato. Es decir, yo creo que los políticos tienen que tener la obligación de debatir con sus vecinos, con la gente de su distrito electoral, sean partidarios de su partido o del mismo o no, ¿no? Yo creo que este oscurantismo al que muchas veces está la clase política habituada, ¿no? De no debatir, de no saber nada sobre ellos, esto debe desaparecer. Antes, cuando me refería a la transparencia, no solo es la transparencia en términos económicos, que eso es muy importante, sino también este tipo de transparencia. Es decir, debemos saber si nuestros políticos hablan bien, si nuestros políticos están enterados de cuáles son los problemas reales de la gente. Este chiste que muchas veces se hace a los políticos, que luego resulta ser muy anecdótico y se comenta muchas veces, de preguntarle al político cuánto vale el billete de metro o el billete de autobús o la baguette, ¿no? Yo creo que esto refleja realmente la preparación del político, y como ciudadanos debemos exigir que los políticos en este sentido den la cara y saber de ellos, ¿no? Porque finalmente ellos luego van a recibir un mandato y, algo también muy importante, van a recibir un sueldo. Vamos a pagarles con nuestro dinero.